Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien en este día. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de que me da de poder compartirles la palabra del Señor en este día. Ah, y a la misma vez, pues, deseando y esperando que el Señor haga cosas buenas en sus corazones y en sus vidas a través de estos estudios, que sean de beneficio para ustedes. Y antes de todo, me gustaría decirles que por favor suscríbanse a este canal, denle like, comenten, comenten si en qué más ha sido de bendición estos estudios. Y por favor compártalo también con sus amigos, compártalo para que todos escuchen la palabra de Dios. Estamos haciendo esto porque, como dijimos ayer, lo hacemos porque nos gusta, queremos hacerlo y lo hacemos en el glorioso nombre del Señor. Ayer hablé sobre los cuatro caballos del Apocalipsis, que se hizo mención las cosas que están pasando y qué significado tienen los colores de los caballos y sus jinetes que están encima de sus caballos, que son potencias, que están, ¿verdad? Que están haciendo potencias, que están haciendo desastre por todo el mundo, uh, como la religión. La religión es algo que destruye a la gente. Es una cosa ser religioso y otra cosa ser salvo. Muchas cosas muy diferentes. Y también el caballo mermejo, el caballo rojo, que significa sangre, violencia y todo lo demás. Uh, que significa violencia por todo lado estado. Donde quiera hay violencia. Donde quiera. También el caballo negro, que se le dio una balanza y que dijo que se le dio que por tanto se podía comprar tal cosa. Y es por la escasez que estamos hablando. Dijimos de la escasez de pan por donde quiera. Hay gente muriéndose de hambre, aún inclusive aquí en Estados Unidos. Pero no más eso, quiero dar ese resumen de eso. Y también el caballo amarillo, que significa enfermedad. Enfermedades de donde quiera. Enfermedades incurables. Enfermedades que no hay cura. Como el SIDA, como el cáncer, como otras enfermedades incurables. En los años pasados, la fiebre amarilla que se salió por años atrás y muchas enfermedades que salieron durante los siglos y que ahora nos está dando las enfermedades de, como le digo, la sida, el diabetes y muchas cosas, y hay muchas enfermedades que no mencioné pero que sí están jugando parte de ese caballo ese que es el amarillo, el que es muerte, que significa muerte, enfermedades de muerte, que no hay cura para ellos. Y pues de hecho es lo que está pasando en el mundo. Pero nomás quiero darle un corto resumen de lo que se habló ayer, yendo a otro paso que quiero yo hablar hoy en día, que se trata sobre el bautismo en agua. ¿Y por qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? El bautismo que Pedro en 3:21 dijo que el bautismo que nos corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que os demanda una limpia conciencia delante de Dios. ¿Y quién nos va a demandar esa conciencia? ¿Tener esa conciencia delante de Dios? Dios no puede demandarnos que tengamos una limpia conciencia, porque Él sabe que nosotros no podemos sostener esa demanda de Él. Pero nosotros le demandamos a Él que nos dé una limpia conciencia delante de Él. Eso es lo que significa. Y eso es lo que significa ese verso. Pero voy a hablar la importancia del bautismo en agua. ¿Y por qué? ¿Y qué fórmula se debe usar para ser bautizado en agua? No nomás solamente me voy a bautizar allá. No, ¿qué simbolismo tiene el bautismo? Um, Ahora, hay religiones que bautizan a los bebés, que es prácticamente incorrecto, porque los bebés no tienen nada de que arrepentirse. A mí me bautizaron
al mes de que nací. Pero de qué yo me estaba arrepintiendo? Yo no me estaba arrepintiendo de nada. Yo no había cometido pecado, yo no sabía qué era el pecado. El pecado lo conocí cuando ya tuve uso del razonamiento, que era la diferencia el bien y el mal. Y entonces es allí donde entendí que ya era un pecador. Y entonces allí tenía que yo arrepentirme de mis pecados y ser bautizado para el perdón de mis pecados. De bebé no tenía yo esa opción, yo no tuve esa opción de escoger. Y es una enseñanza que a través de los tiempos, y no nomás solamente no solamente el católico, ahí me parece que en la India bautizan a los niños también. En otras culturas bautizan a los niños también. Y me parece que en, en la iglesia ortodoxa rusa también bautizan a los niños. Pero es una cosa incorrecta de bautizar a los niños, porque los niños no tienen de qué bautizarse. Ellos no tienen el sentir la diferencia de qué es el bien y el mal. Un niño de hasta 2 3 4 5 años, usted lo puede traer con un pamper y una camiseta y él se siente bien. ¿Por qué? Porque no le entra la maldad. Todavía él no le cabe la maldad. Él no siente maldad. Él no sabe que la diferencia de lo que está haciendo está bien o está mal. Él no siente ese redarguyamiento que siente él. Pero ahora nosotros, los grandes, que ya tenemos el uso de razón y que sabemos la diferencia entre bien y mal, entonces allí necesitamos ser bautizados. Perdón, arrepentirnos primero. De arrepentirnos porque ya sabemos qué es lo que es bien y qué es mal. Y después ser bautizados como manda la Escritura. Ahora, el bautismo se menciona en la Biblia, a través de la Biblia, cuando el apóstol Pablo habla que dice que los israelitas fueron bautizados por Moisés y por la nube. Cuando cruzaron el mar rojo, ese era un símbolo del bautismo. Era un simbolismo de que ellos fueron bautizados por Moisés y por la nube cuando cruzaron el mar rojo. Se acuerda que se abrió el mar rojo y pasaron por ese mar rojo, pero pasaron por la profundidad. Y aunque era en tierra seca, pero era un simbolismo del bautismo. El bautismo no es algo nuevo, hermanos. El bautismo es algo antiguo que ya hace años se practicaba y se enseñaba. Inclusive, muchos de los maestros, rabinos, que tenían escuela de rabinos o profetas, que tenían escuela de profetas, tenían que bautizar a sus alumnos en el nombre de ese profeta o de ese rabino. Ahora, nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador y Redentor de nuestros pecados, Salvador de nuestros pecados, perdonador de nuestros pecados. Entonces tenemos que bautizarnos ¿en qué? En Él. Y es lo hermoso, que no solamente es algo nuevo, sino que es algo que nosotros ya estamos haciendo por práctica lo que el mismo Señor nos mandó. Ahora, dice el apóstol San Pablo, el apóstol Pablo, dice que los que estamos bautizados en Cristo somos bautizados, ¿verdad? Entonces, de Cristo somos bautizados. De tal manera que dice así, mire. Dice, ¿qué diremos pues? Capítulo 6 de Romanos, verso 1 adelante. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Porque
porque somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos con él? ¿Y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte? Entonces, nosotros, el bautismo es simbólico de nuestra muerte al pecado por el bautismo. Entonces nosotros nos tenemos que, en otras palabras, bautizar. Y en el tema simbólico es de ser bautizados sumergiéndonos bajo agua, que es el tipo y figura de la sepultura del Señor Jesucristo. Y que dice que somos sepultados en su muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos bautizados somos sepultados en su muerte, para cuando ya salgamos una nueva criatura en su resurrección. Entonces quiere decir que nosotros ya no vivemos para nosotros, sino que ya vivimos para Cristo. Ya somos de Cristo. En el tema de que ya somos sepultados juntamente con Él en la sepultura del agua, en la sepultura del bautismo. Y eso lo que nos hace a nosotros, nos define a nosotros como cristianos. Y hago énfasis en eso, ¿por qué? Porque muchas culturas lo hacen. Los hindús, los musulmanes, todos lo hacen. Son bautizados. Y de una manera u otra también nosotros. Y no nomás, como digo, no es algo nuevo, es una práctica que se viene mucho antes del Señor. Ahora, el Señor se bautizó. ¿El Señor tenía necesidad de bautizarse? No. El Señor no tenía necesidad de bautizarse. Pero el Señor lo hizo para nuestro ejemplo. Lo hizo para que nosotros también lo hiciéramos. Lo hizo para que nosotros entendiéramos el verdadero significado. Dice capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando habla, dice, cuando oyeron el primer mensaje apostólico del apóstol Pedro, que dijo, cuando le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces es ahí cuando Pedro se para con los 11. Ahora, no me quiero adelantar, pero quiero hacer énfasis solamente también que de Mateo 28:19. Que Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. En la Reina Valera y hasta la de inglés y en otras versiones dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que dice, bautizándolos en el nombre, singular, no plural, singular, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, todo verdadero creyente y todo creyente sincero va a entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son pronombres. Son oficios que el Señor, el cual opera. Él es Padre, pues, que Él es Padre de esta creación. A la misma vez es Hijo, que Él mismo vino como hombre. Lo que la Biblia le llama Hijo, le está hablando a su humanidad de Él. No que sea otro Dios. Pero lo que le llama Hijo es a su humanidad. Y el Espíritu, pues el poder regenerador de Él, que nos regenera, nos enseña lo que es la palabra del Señor. Y la versión correcta es, por tanto, ir y predicar a las naciones, bautizándolos en mi nombre, en la versión correcta. En mi nombre. Ahora, ¿qué es el nombre? Pues el nombre del Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor dijo, si usted va a Juan, capítulo 5, verso 43, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Ahora, ¿qué es el nombre del Padre?
Pues si el Señor Jesús vino en el nombre de de su Padre, obviamente que el nombre del Padre es ¿qué? Jesús. Cuando el ángel vino y le dijo a María que iba a concebir y dar a la luz a un hijo, y le dijo, y llamaráis su nombre Jesús, en Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ya establecimos que el bautismo es que para ser sepultados en Cristo y al salir del agua somos resucitados juntamente con Él. Ahora sabemos que tenemos que hacerlo de una manera hermosa y eso es siendo bautizados en su nombre, como dice. Cuando Pedro le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Dice, hermanos, ¿qué haremos? Fíjense bien, capítulo 2, verso 37 de Hechos. Hechos 2:37 en adelante. Entonces, oyendo esto, confundidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es cuando Pedro se levantó y dijo, y Pedro les dice, arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si Pedro estuviera desobedeciendo al mandato del Señor, entonces los demás apóstoles le hubieran dado un picotón aquí en el lomo y le hubieran dicho, oye Pedro, estás desobedeciendo al Señor porque el Señor dijo que debe de ser en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero ellos entendieron la revelación de su nombre y cuando Él les dijo, por tanto iría a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no estaba diciendo que los tenían que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque le digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Pero el nombre que sobre todos los nombres es Jesucristo el Señor. Ahora, no solamente eso. Si ellos estuvieran de acuerdo, ellos le hubieran llamado la atención a Pedro. Si no hubieran estado de acuerdo. Pero como estaban de acuerdo a lo que estaban oyendo y estaban acordándose, afirmando. Y dice la Biblia que de la boca de dos o tres testigos, un asunto se hace afirmativo. Ahí estaban más de 2. Ahí estaban 11. Afirmando. Ahí estaban más de 3. Afirmando. Estaban 11. Estaban afirmando lo que estaba Pedro diciendo. ¿Es verdad que no echaron, como decimos los mexicanos, echaron el grito al cielo? Y dijeron, no, estás equivocado, Pedro. No, todo lo contrario. Le dijeron, amén. Y comprobaron y afirmaron lo que él estaba diciendo. ¿Qué? ¿Cómo? Usando el razonamiento de la boca de 2 o 3 testigos, el asunto se afirma o se confirma. Y ellos no tuvieron ninguna objeción. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que Pedro estaba en lo correcto. Y muchos hermanos, lamentablemente, dicen, ustedes desobedecen al Señor. Ustedes ponen más énfasis a Pedro. Y no estamos poniendo más énfasis a Pedro. Estamos afirmando lo que Pedro dijo cuando él escuchó las mismas palabras del Señor que dijo que se bautizaran en su nombre. En la versión correcta, porque vuelvo a recalcar que Padre, Hijo y Espíritu Santo fue una edición de la Iglesia Católica para sostener la mentada Santísima Trinidad. Pero no me voy a meter tanto a eso. Nomás estoy afirmando de lo que Pedro hizo.
en el capítulo 4, verso 12, cuando estaba hablando Pedro, ah, cuando se sanó aquel hombre, aquel hombre que los llevaron al frente de los sumos sacerdotes. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Fíjese lo que dice el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Y dijo, y en ningún otro hay salud o salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, ya entendemos que el nombre del Señor Jesucristo es invocado a nosotros para salvación. No nomás eso, los samaritanos. Y en el día de Pentecostés se bautizaron 3,000 personas. Y luego después 4,000. Y se fue así, y se fue así. Que aún cuando la persecución llegó, cuando Pedro corrió a Samaria, ¿qué pasó? Comenzaron a oír el Evangelio y aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en Hechos, capítulo 8, verso 12, también, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y cómo se bautizaban? Hombres y mujeres. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aquí quiero poner énfasis que también se bautizaban ¿quién? Los hombres y mujeres. Ya eran personas grandes, mayores, eran personas adultas. No eran bebés. Por eso de la enseñanza de bautizar a los bebés o a los niños no tiene ninguna validez. Para mí el bautismo el bautismo que a mí me dieron de bebé no me sirve para nada. Y luego solamente me mojaron la cabecita. ¿Para qué? Yo no necesitaba ser bautizado de niño, de bebé. No lo necesitaba. Lo necesité de grande. Y entonces aquí vuelvo a decir, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos todavía al versículo 16. Dice, porque cuando vino Pedro, lloró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y luego lo que dice el versículo 16, porque ninguno había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús eran bautizados solamente. No había descendido el Espíritu Santo hasta que cuando Pedro y Juan fueron a Samaria, empezaron a orar por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vuelvo a otra vez a enfatizar que es en el nombre del Señor Jesucristo el bautismo. Debe de ser, y así debe ser, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto lo estoy diciendo para mis hermanos que algunos están tal vez empezando a leer la palabra de Dios, aprendiendo lo que es la palabra de Dios y qué es la diferencia del bautismo entre la Iglesia Católica y la iglesia, entre la Iglesia verdadera de Cristo y entre la Iglesia de nuestros hermanos que todavía no han recibido la revelación del nombre y que se bautizan en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual para mí no es ese juicio decirlo. Solamente les estoy poniendo a la luz de la palabra de Dios, a lo que está escrito aquí en esta palabra. Entonces, cuando Pablo persigue la iglesia, y está en oración allí en Damasco, en aquella casa, cuando Ananías fue y ora por él y le dice, ¿qué esperas, hermano Pablo? ¿Por qué no te bautizas?
invocando invocando su nombre. ¿Ya que ahí no tampoco mencionó Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Nota que allí no se dijo nada sobre eso? Aún en el capítulo 19 de los Hechos, cuando Pedro fue y predicó a la casa de Cornelio y recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 10, perdón, capítulo 10 de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y entonces reciben el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasó? Dice el versículo, capítulo 10, verso 47. Y entonces respondió Pedro, pues ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Otra vez Pedro, el mismo que bautizó en el día de Pentecostés. ¿Cómo los bautizó? En el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús. También en el capítulo 19, cuando Pedro se encontró a aquellos hermanos que estaban en la marea, allí en la playa, se encontró a aquellos hermanos y que les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde el momento que creíste? Y ellos dijeron, no sabemos si hay tal Espíritu Santo. Y entonces les preguntó, ¿en qué bautismo sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora el bautismo de Juan era el bautismo para arrepentimiento. Y entonces les dijo, capítulo 19, verso 1 en adelante de los Hechos. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos dijeron, ante ningún hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, ese era saber, a Cristo Jesús. Y oyendo que habían esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora los discípulos que se encontró Pablo en aquella playa, ¿qué hizo? Los volvió a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, a mis hermanos que son bautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues si Dios te da la revelación de que tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, pues hazlo, porque no estás pecando. Porque cuando en Efesios 4 dice un Señor, una fe, un bautismo, ese bautismo se refiere al bautismo del nombre del Señor Jesucristo. Solamente hay un Señor, hay una fe y hay un solo bautismo. Y ese bautismo cae, que viene siendo el nombre del Señor Jesucristo. Y si tú eres aquel hermano que estás creyendo todavía en el bautismo del Padre y Espíritu Santo, y Dios te da la revelación para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, pues ¿qué esperas? Bautízate en su nombre. Bautízate y busca ese bautismo. Te lo aconsejo. No porque para tener gente, para mí, no. Está lejos de mí. Yo no quiero tener gente. La gente es del Señor. Las almas son del Señor. Yo nomás mi trabajo es de predicar. Mi trabajo es predicarles la palabra de Dios a ustedes. Para que ustedes sean bendecidos. Y haciendo un resumen, el bautismo es para ser sepultados en su muerte y ser resucitados en su muerte, ser resucitados en su resurrección, habiendo
lavado nuestros pecados en el abraco, que es el bautismo. Entonces somos ¿qué? Bautizados. Y de allí somos lavados y limpiados de nuestros pecados. Y debe de ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón y remisión de tus pecados. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que vas a dejar de pecar? No, sino que porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, vamos a continuar pecando. Vamos a estar siempre cayendo cortos delante de Dios. Porque mientras estemos en este cuerpo de pecado, siempre vamos a pecar delante de Dios. Pero yo estoy diciendo de los pecados cuando antes de que te bautices, tienes que lavarlos, limpiarlos con la sangre de Jesucristo. Y antemano les quiero decir que Dios ha estado moviéndose de una grande manera. De que como el Señor está usando estos medios para que llegue el Evangelio a ustedes. Para que llegue el Evangelio a ustedes que están oyendo a través de estos medios. Y por eso les recomiendo que por favor suscríbanse y comenten y compartan este canal para que otras personas escuchen lo que estamos hablando por estos medios. Hermanos, les habló su hermano y su servidor en Cristo Jesús, su hermano Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga y hasta la próxima.